porque queremos estar cada vez más cerca de Dios, María Evangelizadora Radio se complace en presentar Orando con el Espíritu Santo, con el licenciado Miguel Benjamín Herrera. Bienvenidos una vez más a su programa Orando con el Espíritu Santo. Quien les dirige este programa, su amigo y hermano en la fe, Miguel Benjamín Herrera, desde este país tan lindo, hermoso, como es Honduras para el mundo entero. Agradecemos siempre su fiel sintonía. Le repito, este programa es suyo, así es que lo puede reproducir, compartir, lo puede pues lo que usted desee, siempre y cuando sea para el bien suyo y el bien para la iglesia. Este programa quiere ser un programa muy especial, queridos hermanos, porque a nivel universal, el 19 de marzo se celebra entonces la fiesta, la solemnidad de San José. Por lo tanto, San José es padre putativo de nuestro Señor Jesucristo. También hay otra festividad, el 1 de mayo, que es el día de San José Obrero. Allí ya es entonces para las personas que trabajan, que tienen pues una profesión. Bueno, todos trabajamos, ¿verdad? Pero igual hay trabajo en el hogar, hay trabajo manual, hay trabajo intelectual. Pero en general, la iglesia pues quiere enmarcar estas dos festividades en honor a San José. Primero, el 19, que es el modelo de padre de familia, el padre putativo, repito, de nuestro Señor Jesucristo, esposo de la Virgen María, desposado, nos va a decir el Evangelio de Mateo, con un hombre justo llamado José, y pues que se va a vincular lógicamente a la vida, obra, enseñanza y evangelización de nuestro Señor Jesucristo. Sí, San José, con el apoyo que le hubiese dado a la Virgen María, querido hermano y hermana, pues ya sabemos que la revelación divina no se hubiera hecho posible. Entonces, San José es un fiel colaborador de la multiforme gracia de Dios. Por lo tanto, pues este programa quiere ser una dedicación para todos aquellos que son padres y aquellos que no somos padres engendrando hijos, pero sí somos padres en la fe. Somos padres que ayudamos pues a los jóvenes en las distintas familias a manera pues también de modelos de apoyo incondicional. Para esta ocasión, queridos hermanos, vamos a recordar que el Papa Francisco, sin lugar a dudas, inspirado por el Espíritu Santo, pues realizó una carta apostólica llamada Patris Corde, es decir, con corazón de padre. Y en aquel año se estaba celebrando el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Así es que, querido hermano y hermana, hoy en este día, en este programa, vamos a hacer entonces pues ese honor a todos aquellos padres de familia, repito, hombres comprometidos con la fe, la educación y ante todo pues que se han hecho cargo, ¿verdad?, a una familia. Agradecemos profundamente a María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, que siempre nos ofrece este espacio de formación católica, de formación en la fe. San José con corazón de padre, el programa de hoy. Así, San José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios el Hijo de José. Sabemos que fue un humilde carpintero desposado con María. Llamado en los evangelios un hombre justo, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley, y a través de los 4 sueños que tuvo la valentía entonces de asumir la paternidad legal de Jesús. Muy bien. Para eso entonces el Papa nos ofreció un momento de oración por el cual pues vamos a iniciar este programa. Y todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndonos de todo mal. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido entonces, querido hermano y hermana, a este su programa Orando con el Espíritu Santo. Agradecemos una vez más a María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, en tu vida, en tu formación, en tu espacio, en tu ambiente, en tu movimiento. Ahí está. Este año 2025 es un año muy especial, repito, porque pues la iglesia se encarga de demostrar y ante todo se encarga de darle ese honor a hombres y mujeres justos en la Biblia para que el Evangelio de Cristo se haga presente. Con corazón de padre, así José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios el Hijo de José. Los 2 evangelistas que evidenciaron su figura, estamos hablando del Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Lucas, refieren poco, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fuese y la misión que la providencia de Dios le confió a San José. Después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, José vio nacer al Mesías en un pesebre, porque en otro sitio no había lugar para ello, nos dice Lucas capítulo 2, versículo 7. También José fue testigo de la adoración de los pastores, de Lucas 2, 8 al 20, de aquel grupo de pastores que estaban ahí apacentando y cuidando un rebaño. Durante la noche hubo un resplandor y sale entonces un ángel y le dice: vayan a Belén, encontrarán ahí en un pesebre al niño Dios, al Mesías nacido. Y pues ya sabemos la historia. De repente apareció todo un coro angelical cantando ese himno maravilloso que conocemos en la liturgia como el Gloria. También José fue testigo de la visita de los magos en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12, que celebramos también en el tiempo de la Navidad, esta visita de estos personajes interesantes del Medio Oriente. Los pastores representaban respectivamente el pueblo de Israel y también la representación de los pueblos paganos. Cuando se busca a Jesús de corazón, todos los signos del cielo se confabulan para poder llegar hasta donde estaba Jesús. Por lo tanto, vamos a ver entonces una evolución sumamente interesante de todos y cada uno de las citas bíblicas en los cuales hablan precisamente de San José. En primer lugar, vamos a buscar nuestra Biblia en Mateo capítulo 13, Mateo 13, 55, donde dice que José era un carpintero humilde, sencillo. Humilde quiere decir aquella persona que está dispuesta a amar a Dios, servir a Dios, no tenerle miedo a la misión, sino que ser valientes para que podamos asumir esa misión que Dios nos está dando. Primer punto. Segundo punto, San José dice que estaba desposado con una joven llamada María. Y para esto los 2 evangelios recurren a la misma fuente. Estamos hablando de Mateo capítulo 1, versículo 18, al igual que Lucas capítulo 1, versículo 27. Usted cuando ya reproduzca este programa y vuelva otra vez a hacer sus apuntes, a hacer un estudio, puede tomar entonces estas citas bíblicas para que usted pueda referir a lo que estamos hablando. El título que se le da en el punto número 3 es un título muy interesante de Mateo capítulo 1, versículo 18, porque José era un hombre justo.
¿Qué queremos decir nosotros cuando hablamos de un hombre justo? No es otra cosa más que, vea usted, en el Antiguo Testamento la santidad de Dios estaba referido única y exclusivamente a Dios. Ya el profeta Isaías nos hace recordar que Dios es santo, santo, santo. Solo Él es el santo. Y el lugar que habita Yahvé en el templo, un lugar muy especial, el Santo Santorum. Solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote, no cualquiera, sino que solamente el sumo sacerdote podía entrar. Pero hay hombres y mujeres heroicos en el Antiguo Testamento. Hombres de fe, de palabra, de milagros, de conversión. Hombres y mujeres que salvaban a Israel. Tiempo de los jueces, profetas, reyes que entregaban su vida, obra al Señor para cumplir su voluntad, pero no podían ser llamados santos. Imagínense un San Abraham, por ejemplo, un Santo Moisés, no existe. ¿Por qué? Porque, repito, la santidad estaba referido única y exclusivamente a Dios. Pero ¿cómo podemos llamar a estos hombres y mujeres heroicos de la fe? Es aquí donde viene este tema delicado que se llama la justificación. Y aquel que vive la justificación es justo. Por eso José es llamado el hombre justo. Número 4. José siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley. A esto lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículos 22, 27 y 39. ¿Por qué decimos que José se apega a la ley? Porque acompaña a María, su esposa, a todos lados. Acompaña a María cumpliendo siempre la ley de la purificación, la ley de la presentación. Incluso sabemos, ¿verdad? No está en la Biblia, pero José tuvo que haber acompañado en su fiesta de Jesús a los 12 años. Donde el pueblo de Israel tiene la costumbre pues, de introducir a los muchachos de 12 años, ¿verdad? En el Bar Mitzvah para presentarlo ya como una persona adulta. Y luego, punto número 5, qué interesante es esto. José aparece en 4 ocasiones en los evangelios. ¿Pero en qué sentido? 4 sueños que tuvo José. Mateo capítulo 1, 20, capítulo 2, versículo 13 y Mateo capítulo 19, versículo 22, que vamos a encontrar también y vamos a hacer ese estudio. José tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el ángel Gabriel cuando llegó donde él. Mateo 1, 21. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como se sabe, en los pueblos antiguos, poner un nombre a una persona, a una cosa, significaba adquirir la pertenencia, como lo hizo Adán en el relato del Génesis, en el capítulo 2, versículos 19 al 20. ¿Cuál es la misión que le da Dios a Adán y a Eva? Los animalitos se llamarán de acuerdo a lo que la voluntad y a lo que el hombre crea conveniente. En el templo, 40 días después del nacimiento, José, junto a la madre, María, presentó el niño al Señor y escuchó sorprendido también la profecía de aquel anciano Simeón que pronunció sobre Jesús y María. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículos 22 al 35. Y no solamente fue testigo de la profecía de Simeón, también de la anciana Ana, que empezaba también a alabar y bendecir el nombre de Dios por el niño Jesús que había sido presentado. Ya sabemos entonces también que San José tuvo que proteger a Jesús. ¿De quién? Del rey Herodes. Y José a medianoche tuvo que tomar a su esposa, al niño, emprender un camino hacia Egipto. Y permaneció allá a manera de un extranjero. Eso lo vemos en Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 18. De regreso en su tierra,
Vivió entonces de manera oculta en el pequeño y desconocido pueblo llamado Nazaret en Galilea, es decir, en el norte, de donde se decía, por ejemplo, San Juan 7:52 y San Juan 1:46, no sale ningún profeta y no puede salir nada bueno, lejos de Belén, su ciudad de origen, y de Jerusalén, precisamente donde estaba el templo del Señor. En aquel llamamiento que hace Jesús a Simón Pedro, a Andrés, y entonces, claro, ¿verdad? Aparece Natanael diciendo que de qué puede salir algo bueno, pues, si no es dentro de los límites o de las ciudades importantes como es Judá, especialmente Jerusalén. Cuando durante una peregrinación a Jerusalén perdieron a Jesús, que tenía más o menos 12 años, José y María lo buscaron angustiados y lo encontraron en el templo, mientras que Jesús discutía con los doctores de la ley. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículos 41 al 50. Repito, José entonces siempre está acompañando a María, especialmente en los momentos claves de la vida de Jesús. Una peregrinación en la cual pues iban 3 días de camino y lógicamente, hermanos, 3 días de regreso. Porque si habían avanzado ya bastante, pues van a ocupar el mismo tiempo de regreso. Más el tiempo que les llevó comenzar a preguntar, a indagar, empezar entonces a investigar dónde estaba Jesús. Mira qué interesante. Felicitamos de antemano entonces a todos aquellos hermanos que hemos recibido esta vocación de la paternidad, no solamente la paternidad sacerdotal, sino ante todo la paternidad de la familia. San José tiene que ser ese modelo que inspire para que nosotros volvamos otra vez a esta vocación inicial. Es por eso, decía el Papa en el año 2021, al cumplirse 150 años de que aquel beato Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, declarara a San José como el patrono de la Iglesia Católica. Quisiera, como dice Jesús, que la boca hable de aquello de lo que está lleno el corazón. Para compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre esta figura extraordinaria, tan cercana a nuestra condición humana. Qué interesante. De tal manera entonces que tenemos esta oportunidad, ¿verdad? De poder entonces, desde aquel año 2021, seguir entonces los pasos de este hombre justo. Podamos seguir entonces los pasos, la guía y el corazón de este querido justo del Señor que nos inspira mucho. Este deseo ha crecido durante estos meses, especialmente pues en aquel entonces, que eran meses y tiempos duros de la pandemia, en los que podemos experimentar en medio de esta crisis que nos está golpeando. Mire qué interesante. Nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en las portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Por ejemplo, médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosos, religiosas y tantos, pero tantos otros que comprendieron entonces que nadie, decía el Papa Francisco, se salva solo. Tenemos esa ayuda adecuada, esa ayuda eficaz, tenemos esa ayuda idónea, que es precisamente entonces, fíjense bien, la intercesión poderosísima de nuestro patriarca San José. ¿Cuánta gente cada día demuestra, por ejemplo, la paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar el pánico, sino ante todo la corresponsabilidad? ¿Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes muestran a nuestros niños con gestos pequeños y cotidianos
cómo enfrentar y transitar una crisis, redactando rutinas, levantando miradas e impulsados por la oración. Y como este programa es un programa de formación católica, pues, ¿quién más nos puede ayudar en este modelo de fe, de intercesión, que el mismísimo San José? ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? Todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta. Podemos encontrar en él un poderoso intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea, entre comillas, tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y ante todo, de parte del Señor, una gratuidad. Y entonces, pues el Papa se ha inspirado precisamente pues en esta figura paterna, el Padre putativo, es decir, el Padre de Jesús ante la ley. ¿Qué hubiese pasado entonces si San José no hubiese aceptado a María como esposa y lo hubiera recibido en su hogar? Pues, querido hermano y hermana, pues hubiese tenido entonces que ser asesinada la Virgen María a través de la lapidación. Pero San José, ¿verdad? Que es un hombre justo, recto, un hombre modelo, nos lleva entonces a pensar de que en medio de la oración, del silencio contemplativo, es donde se toman entonces las mejores decisiones. 7 son los títulos que vamos, bueno, si el tiempo nos permite, vamos a tratar entonces de abordar en este programa. Y el primer título que vamos a ver de San José es que es un padre amado. La grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. En cuanto tal, entró en el servicio de toda la economía de la encarnación, como dice San Juan Crisóstomo. Ya el Papa San Pablo VI observa que su paternidad se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unida, al haber utilizado la autoridad legal que le correspondía en la Sagrada Familia para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo, al haber convertido su vocación humana en una vocación de amor doméstico, en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda la capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías que precisamente había nacido en su casa. La confianza del pueblo en San José se resume en aquella expresión ite ad Yosef, que hace referencia, por ejemplo, al tiempo de hambruna en Egipto, cuando la gente le pedía pan al faraón y él le respondía, Génesis 41:55, vayan donde José y hagan lo que él les diga. Se trataba precisamente de José, el hijo de Jacob, a quien sus hermanos habían vendido por envidia. Recordemos esta maravillosa historia de Génesis capítulo 37, del 11 al 28, y que siguiendo entonces el relato bíblico, se había convertido posteriormente en virrey de todo Egipto. Nos dice Génesis 41, versículos 41 al 44. San José, como descendiente de David, nos cuenta Mateo capítulo 1, versículo 16, y lo confirma el versículo 20, de cuya raíz debía brotar Jesús según la promesa hecha a David por el profeta Natán en segundo libro de Samuel capítulo 7, y como esposo de María de Nazaret. San José es la pieza que une entonces el Antiguo Testamento y lo une entonces al Nuevo Testamento. Un hombre amado, amoroso, un hombre detallista,
no se le quita la hombría solo porque manifiesta este amor y este querer del Señor. San José se convierte entonces para nosotros en un modelo de oración, un modelo entonces de vida, un modelo de entrega a Dios. Vamos a meditar entonces el silencio de José. No es que era mudo. Si usted busca tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas, se va a dar cuenta que José no es que no habla, no es que hablaba por señas, no. Es que guarda un silencio meditativo, reflexivo, pero a la vez un silencio que es acción, que es vida, un silencio que salva y protege y cumple la voluntad divina. Bien, vamos a hacer entonces nuestra pausa musical. Al regresar vamos a continuar con estos títulos que se le ha dado entonces a nuestro patriarca San José. Ya volvemos. Venimos a ti, San José, con un corazón de madera, para que talles en tu taller humildad, ternura, pureza. Queremos de ti aprender a soñar sin dar paso a la duda, a ser fiel sin dejarse vencer por el camino, la fatiga, la lucha. Escucha nuestra oración, fiel custodio de María. Modela en nuestros corazones el rostro del Mesías. Enséñanos, buen José, cómo hacer frente a tanta desesperanza, cómo se sirve sin mirar a quién, cómo en silencio se vive, se avanza. Enséñanos cómo amar con libertad y ternura de madre, cómo se puede ser luz sin brillar, cómo tener como tú un corazón de padre. Venimos a ti, San José, para escucharte hablar con tu vida, porque tú sabes obedecer sin protestar, sin que haya herida. Queremos de ti aprender a morir en dulce abandono y en los brazos de la buena madre, como tú, cerrar los ojos. Escucha nuestra oración, fiel custodio de María. Modela en nuestros corazones el rostro del Mesías. Enséñanos, buen José, cómo hacer frente a tanta desesperanza, cómo se sirve sin mirar a quién, cómo en silencio se vive, se avanza. Enséñanos cómo amar con libertad y ternura de madre, cómo se puede ser luz sin brillar, cómo tener como tú
corazón de padre. Volvemos después de esta pausa musical. Hemos escuchado ese himno hermosísimo a San José, corazón de padre. Estamos tocando, querido hermano y hermana, este tema especial en el día de San José, de con corazón de padre, ¿verdad? Él ha amado a nuestro Señor Jesucristo, ha sido el fiel custodio de la revelación de Dios. El Papa Francisco se ha inspirado precisamente en estos temas importantes de la figura de San José. Desde el año 2021 nos ha propuesto, y no solamente desde el año 2021, desde siempre, porque las cosas de Dios siempre se renuevan, no hay caducidad. Siempre tenemos algo que aprender, algo que recordar, algo en el cual pues nos podemos inspirar. 7 virtudes de San José, un padre amado, querido por Dios, ha puesto su mirada y la misión, Dios le ha confiado precisamente estos misterios de la encarnación del Hijo de Dios. El segundo tema que vamos a abordar es Padre en la ternura. José vio a Jesús progresar día tras día. Nos dice Lucas 2:52, cuando baja después de haberlo encontrado en el templo y baja con ellos, dice que Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Como hizo el Señor con Israel, así José le enseñó a caminar y José lo tomaba en sus brazos. Era para él como un padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Nos hace recordar esa figura maravillosa también en el Antiguo Testamento del profeta Oseas, capítulo 11, versículos de 3 al 4. Jesús vio la ternura de Dios en la figura paterna de José. De ahí el Salmo 103, versículo 13. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Repito, Salmo 103, versículo 13. No digamos en aquella sinagoga durante la oración de los salmos. José ciertamente pues habrá oído el eco de que Dios, el Dios de Israel, era un Dios de la ternura, que es bueno para con todos y como nos dice el Salmo, y su ternura alcanza a todas las criaturas. ¿Qué se iba a imaginar José? Este encargo, esta misión que Dios le estaba preparando. Me imagino que San José, pues, al ser visitado por el ángel Gabriel, me imagino que se estremeció. Una parte sumamente interesante y bonita de esta meditación, querido hermano y hermana, es que San José tiene el tercer título del Padre en la obediencia. ¿De dónde viene la palabra obediencia? Viene del latín obdire, que es escuchar, no hacer. Qué interesante. La obediencia no es hacer cosas. Cierre la puerta, levántese, lave los trastes, haga la cocina. No, la obediencia no es eso. La obediencia no comienza por el hacer. La obediencia comienza por escuchar. ¿Y cómo José se convierte en modelo de escucha? Pues vamos a ver entonces los sueños de José. Según los relatos bíblicos, hay 4 momentos en los cuales José entra en esta parte humana del cansancio, en la meditación, en la reflexión, pero es ahí donde Dios de manera muy particular se acerca a José y le revela qué es lo que él debe de hacer. Dios busca muchas maneras, hermanos, de hablarte. ¿Cuáles son las señales que Dios te está pidiendo a ti? ¿Cuáles son las señales que Dios me está pidiendo a mí? A José lo hizo a través del sueño. ¿Y a ti? Pregúntate, ¿cuál es la forma, la manera en que Dios está acercándose a tu vida?
¿Y qué es lo que Dios te está pidiendo? Porque recuerda que la misión de Dios es algo que no está fuera de los límites humanos. Al contrario, Dios nos ofrece a nosotros la misión que podemos llevar. Bien, comencemos entonces con el primer sueño. El ángel lo ayudó a resolver su gran dilema. ¿Qué dice Mateo 1, 20, 21? No temas, José, de aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Su respuesta fue inmediata. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado en Mateo 1:24. Con la obediencia, entonces, José superó su drama y de esa forma y de esa decisión y de esa acción salvó a María, la madre futura de Jesús. Tú le darás el nombre, tú le pondrás el nombre. Qué bonito. Dios te está dando autoridad. Dios te está invitando a que participes dentro de la revelación divina, dentro de esta economía de salvación. Dios no te está dejando fuera. Dios te está invitando. Hermano, pero yo no puedo cantar. No importa. Tienes otros dones. Servicio, organización. Tienes el don de adornar, de pensar, tienes el don de servir, tienes el don de cocinar, tienes el don de escuchar, no importa. El don que tú tengas, ponlo al servicio del Señor. Bien, en el segundo sueño, hermanos, el ángel le ordenó a José: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que se te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Mateo capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo se llama esta fiesta post-Navidad? Se llama entonces Santos Inocentes. Y aquí voy a aprovechar, querido hermano, ya que pues esta radioemisora, ¿verdad? María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu vida, pues aprovecho a corregir una vieja práctica y perniciosa y hacer bromas. Pensamos que el Día de los Inocentes es para hacer bromas, para aprovecharnos de la inocencia de los demás. No, querido hermano. Lastimosamente hemos caído en este pecado. No solamente usted, yo también. En mi juventud caí en este pecado, pero por ignorancia. Cuando escuché la catequesis y de qué se trataba, inmediatamente busqué la confesión y le dije: Padre, perdóname mis pecados, porque sí, yo no sabía que el buscar bromas y burlas era pues ofendiendo la memoria de aquellos niños y niñas, ¿verdad? Especialmente niños, porque el Mesías era varón, habían sufrido en nombre del Señor Jesús. José no dudó en obedecer sin cuestionarse acerca de las dificultades que podría encontrar. ¿Qué nos dice Mateo 2, 14, 15? Se levantó enseguida, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. Repito, hermanos, la obediencia no es hacer cosas. La obediencia significa odiré, escucha. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo hacer? Vamos a ver entonces el tercer sueño, que es algo sumamente interesante. Y cuando caemos en el tercer sueño, el mensajero divino, después de haberle informado que los que intentaban matar al niño habían muerto, el ángel le ordenó que se levantara nuevamente, que tomase consigo al niño y a su madre y que volviera a la tierra de Israel. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 2, 19 al 20. Él, una vez más, obedeció sin vacilar. Que dice Mateo 2:21, se levantó enseguida, es que me encanta esta palabra, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. No esperes cuando, querido hijo, querida hija, que usted está escuchando este programa,
Cuando hable papá, cuando hable mamá, cuando hablen los adultos, cuando hable el abuelo, la abuela, obedezca sin vacilar y de manera inmediata. Santa Teresa decía que la campana era la voz de Dios. En el convento, cada vez que sonaba la campana para un cambio de actividades, que usted tenía que dejar inmediatamente lo que estaba haciendo para realizar otra actividad. Bien, vamos a terminar con los sueños de San José en el cuarto y último. Pero durante el viaje de regreso, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Y avisado en sueños, y es la cuarta vez que sucedió, se retiró a la región de Galilea en el norte y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 2, versículos 22 al 23. 4 momentos importantes en la vida de un hombre justo que tiene que tomar una decisión, y esa decisión va a depender de la vida de los que están a su cargo. Su propia vida, la vida de María y la vida de Jesús. En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de San José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Dicha voluntad se transformó en su alimento diario, nos dice San Juan 4:34, a la pregunta pues del encuentro que había tenido con la samaritana. Sus apóstoles habían llegado y le ofrecían de comer. Come, maestro. ¿Y qué dice Jesús? No, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. ¿No le suena a la primera tentación que tuvo Jesús, impulsado por el Espíritu Santo en el desierto? Y después de 40 días y 40 noches de ayunar, al final sintió hambre. Qué interesante. Incluso en el momento más difícil de su vida, que fue en Getsemaní, prefirió hacer la voluntad del Padre y no la suya propia, y se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz para salvarnos. Nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 8. Por ello, el autor de la carta a los Hebreos concluye que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Todos estos acontecimientos muestran que José ha sido llamado por Dios para recibir y directamente poder servir a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de la paternidad. De este modo, Él coopera en la plenitud de los tiempos, en el gran misterio de la redención, y es verdaderamente José el ministro de la salvación. Bien, avanzamos porque el tiempo aquí pues nos apremia. El quinto tema que vamos a ver, o quinta característica de San José, es el padre en la acogida. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Sin lugar a dudas, José también supo acoger o recibir a María sin poner ninguna condiciones previas. José nos dice entonces que confió en aquellas palabras pronunciadas por el ángel. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por la ley. Y hoy, en este mundo, donde la violencia psicológica, la violencia verbal y la violencia física sobre la mujer es patente, San José se presenta como una figura de un varón que es respetuoso, delicado y que, aún no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María. Y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios lo ayudó entonces a optar, iluminando su juicio y su mente y su razón dentro de la humanidad. Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida, hermano y hermana, cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo de decepción y a veces de rebelión, y comenzamos a preguntarle a Dios ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este despido?
José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece, y por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Si no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. La vida espiritual de San José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. Solo a partir de esta acogida, de esta reconciliación, podemos también intuir una historia más grande, un significado más profundo. Parecen hacerse eco las ardientes palabras de Job, que ante la invitación de su esposa a rebelarse contra todo el mal que le sucedía, respondió Job en capítulo 2, versículo 10. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar también los males? Y de esta manera, pues eso puede solventar entonces los problemas. Job, al igual que José, se ponen enteramente en las manos y en la voluntad de Dios para ser iluminados. Vamos avanzando entonces, hermanos, con la sexta, vamos a decir así, sexta característica. San José es el padre de la valentía creativa. Si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la propia historia, es decir, hacer espacio dentro de nosotros mismos, incluso para lo que no hemos elegido en nuestra vida, necesitamos añadir otra característica importante, la valentía creativa. Esta surge especialmente cuando encontramos dificultades. De hecho, cuando nos enfrentamos a un problema, podemos detenernos y bajar los brazos, o podemos ingeniárnosla de alguna manera. A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos que las teníamos o poder hacer. Muchas veces, leyendo los evangelios de la infancia, nos preguntamos por qué Dios no intervino directa y claramente. Pero Dios actúa a través de eventos y más que todo a través de personas. José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Sin lugar a dudas, él era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y salvó también a su madre. El cielo intervino confiando en la valentía creadora de este hombre, que cuando llegó a Belén y no encontró un lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo en un lugar lo más acogedor posible para que el Hijo de Dios que venía a este mundo pudiera pues nacer. Lucas 2, del 6 al 7. Ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar al niño, José fue alertado una vez más en un sueño para protegerlo, y en medio de aquella noche organizó también la huida a Egipto. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 2, versículos 13 al 14. De una lectura superficial de estos relatos, se tiene siempre la impresión de que el mundo esté a merced de los fuertes y de los poderosos. Pero la buena noticia del Evangelio consiste en mostrar cómo, a pesar de la arrogancia y la violencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Y en amor y en perdón, a Dios nadie le puede ganar. El Evangelio no da ninguna información sobre el tiempo en que María, José y el niño permanecieron en aquel Egipto. Sin embargo, lo que es cierto es que habrán tenido necesidad de comer, de encontrar una casa, de un trabajo, como todo migrante, como todo extranjero. No hace falta mucha imaginación para llenar el silencio del Evangelio a este respecto. La Sagrada Familia de Nazaret tuvo que afrontar problemas concretos, como todas las demás familias, como muchos de nuestros hermanos y hermanas migrantes
que incluso hoy arriesgan sus vidas forzados por las adversidades y ante todo por el flagelo del hambre. A este respecto, creo que San José sea realmente un santo patrono especial para todos aquellos que tienen que dejar su tierra a causa de la guerra, el odio, la persecución y ante todo, como decía Pablo VI, salir de la miseria. Al final de cada relato, en el que José es el protagonista, el Evangelio señala que él se levantó, tomó al niño y a su madre e hizo lo que Dios le había mandado. De hecho, Jesús y María, su madre, son el tesoro más preciado de nuestra fe. Y por último, hermanos, yo sé que el tiempo apremia, pero vamos a dar la última característica. San José, el Padre trabajador. Un aspecto que caracteriza a San José y que se ha destacado desde la época de la primera encíclica social llamada la Rerum Novarum del Papa León XIII, traducido al español de las Cosas Nuevas, es su relación con el trabajo. San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan, que es fruto del propio trabajo. En nuestra época actual, en la que el trabajo parece haber vuelto a representar una urgente cuestión social y el desempleo alcanza a veces niveles impresionantes, aún en aquellas naciones en las que durante décadas se han experimentado un cierto bienestar, es necesario, con una conciencia renovada, comprender el significado del trabajo que da y devuelve la dignidad y del que nuestro santo es un patrono ejemplar. Y por eso lo vamos a vivir y lo vamos a meditar el próximo 1 de mayo, que hablamos entonces de San José Obrero. Una familia que carece de trabajo está más expuesta a dificultades, tensiones, fracturas e incluso a la desesperada y desesperante tentación de la disolución. Pregunta: ¿cómo podríamos hablar de dignidad humana sin comprometernos para que todos y cada uno tenga la posibilidad de un sustento digno? La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, esa persona colabora con Dios mismo. Se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. La crisis de nuestro tiempo, que es una crisis económica, social, cultural y espiritual, también puede representar para todos un llamado a redescubrir el significado, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a una nueva normalidad en la que nadie quede excluido. La obra de San José nos recuerda que el mismo Dios, hecho hombre, no desdeñó en ningún momento el trabajo humano. Y es así entonces que la pérdida del trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas y que ha aumentado en los últimos tiempos, producto de todos los problemas que hemos encontrado a partir de estos 3 años de la pandemia del COVID-19, debe ser un llamado a revisar nuestras prioridades. Imploremos entonces a San José, obrero, para que encontremos caminos que nos lleven a decir: ningún joven, ninguna persona y ninguna familia sin trabajo. Y lastimosamente por el tiempo, querido hermano y hermana, nos hizo falta una última característica, que es el Padre en la sombra, es decir, José es invitado a formar parte de esta familia de Dios, realizando una intervención sumamente importante. Bien, querido hermano y hermana, espero que haya disfrutado de este programa dedicado hoy en este día a San José, patrono de la Iglesia Universal. Te invito entonces a que me acompañes a hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posible las cosas que son imposibles. Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad.
Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío, para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te haya invocado en vano, y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros, por las familias o los trabajadores del mundo entero. Amén. Bendiciones, querido hermano y hermana. Que estén bien, que gocen de la gracia de Dios. Felicidades anticipadas para todos aquellos que son padres, ya sean padres en la fe, padres putativos o padres ya que han engendrado hijos e hijas por la voluntad de Dios. Que San José nos guíe a todos nosotros a través de su palabra y ante todo por su poderosísima intercesión. Hasta la próxima y que el Señor pues le bendiga hoy y siempre. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.